Buen día, mi nombre es Pablo Carvajal, soy instructor del Departamento de Histología y el día de hoy vamos a analizar el sistema cardiovascular. Pues bueno, iniciando con ese tema, vamos a hablar un poco de los componentes básicos del corazón. En el tema de músculo ya se habló acerca de la morfología y la fisiología que tienen las células musculares cardíacas, pero al momento de hacer un corte de corazón realmente no es la única célula que vamos a encontrar. Vamos a hallar además tejido conectivo, tejido nervioso, estructuras vasculares y demás para pues hacer este trabajo tan complejo que cumple el corazón. Con respecto a la superficie que tienen las paredes que podemos estudiarle, vamos a encontrar la porción más externa, que es esta que estoy señalando aquí, que después sería el pericardio. En este caso vamos a encontrar que está recubierto de células mesoteliales, a diferencia de la porción interna, que sería el endocardio, que estoy señalando en esta porción, y aquí encontraríamos principalmente células endoteliales, ¿ok? Entonces en este caso tenemos mesotelio y aquí tendríamos endotelio. Además de eso, podemos observar la comparación que tienen las paredes atriales o auriculares con la porción ventricular. Sabemos por la fisiología básica del corazón que el ventrículo es la porción más gruesa por la mayor cantidad de fibras contráctiles que contiene y justamente es lo que vemos en este hallazgo histológico. Esa porción un poco más circular, mucho más desarrollada muscularmente, es justamente la porción ventricular. Como conocemos también acerca de la anatomía del corazón, en la aurícula encontramos principalmente el seno coronario, que estaríamos observándolo aquí. Esa estructura vascular es como tal la porción donde drena pues todo el tejido sanguíneo venoso del corazón y encontraríamos justamente alrededor de ella tejido adiposo. Esto que se ve un poco más pálido es esos espacios en donde existían antes de ser procesado este tejido, los adipocitos. Y justamente el hecho de que exista tejido adiposo en esta porción más externa del corazón, pues me ayuda como un soporte extra. Aquí estamos observando una porción igualmente digamos, de la transición entre aurículo y ventrículo. En este caso estamos en el tabique aurículo-ventricular y observamos estas células un poco distintas si las comparamos con las porciones del miocardio, que es como tal la porción contráctil. Podemos ver que son más grandes, tienen menores fibras contráctiles, eso porque no se tiñen tan acidófilas comparadas con las demás, y es porque estas son fibras de conducción. Recordando el tema de músculo, pues igualmente son células musculares cardíacas, pero que se especializaron para tener un potencial de membrana algo distinto comparada con las células que son contráctiles, para poder iniciar justamente esta contracción y, digamos, avisarles a las demás células que se vayan contrayendo por medio de las uniones que tienen para poder pasar todos estos iones y ir despolarizando justamente a cada una de las células. Entonces, esta porción que estamos señalando aquí sería como tal el nodo auriculoventricular, que está hecho principalmente de fibras de Purkinje. Hay que hacer el comentario de no confundir las fibras de Purkinje con las células de Purkinje, que estas últimas son neuronas encontradas en el sistema nervioso central, específicamente en el cerebelo. Aquí estamos hablando de prácticamente células musculares que de nuevo se especializaron para este trabajo, pero no tienen relación con el sistema nervioso. De nuevo, aquí estamos observando las fibras de Purkinje. En esa tinción se utilizó un tricrómico, lo que nos permite observar en azul las fibras de tejido conectivo que están entrelazadas entre las fibras de Purkinje. Esta por eso sería el endocardio, por lo tanto se dice que las fibras de Purkinje son subendocárdicas y esas células que estamos señalando en esta porción son como tal células endoteliales. Podemos observar con la tinción que de rojo se están tiñendo principalmente células del miocardio, células que son principalmente contráctiles justamente por la presencia de todos estos filamentos contráctiles que hay en su sarcoplasma. Pero aquí comprobamos justamente la falta o la disminución de las fibras contráctiles en las fibras de Purkinje. Estas estructuras que estoy señalando son como tal nervios. Recordando lo que habíamos comentado hace un momento, el sistema nervioso está presente en el corazón para regular, pero no para hacer que funcione. El sistema nervioso hace que haya bradicardia o taquicardia, respectivamente, pero no es que el corazón ocupe de un sistema nervioso para funcionar. Lo único que ocupa serían justamente estas fibras de Purkinje. El corazón es un órgano autónomo que si tú prácticamente le das los iones que necesita para poder contraerse, va a seguir haciendo su trabajo, incluso sin la presencia de tejido nervioso. Pero constantemente podemos encontrarlo en los cortes histológicos justamente para generar un mayor o menor gasto cardíaco según las necesidades del cuerpo.
Aquí estamos observando una tinción con inmunoperoxidasa que me está prácticamente señalando que hay una mayor cantidad de alfa cristalinas, unas proteínas musculares dentro de las fibras de Purkinje, que son mucho más positivas comparadas con el miocardio. Esta porción que estamos observando sería el endocardio y de nuevo existen ciertas diferencias moleculares como la presencia de las alfa cristalinas con las fibras de Purkinje comparadas con el miocardio. Además, también serían positivas justamente a una tinción de paz o el ácido periódico de Schiff, que me mantendría, por así decirlo, a estos carbohidratos, a este glucógeno que contienen, porque son fibras que son resistentes, digamos, a la hipoxia, comparadas con el miocardio, por lo tanto también serían positivas a esa tinción. Bueno, además de como tal las porciones contráctiles y de conducción, también tenemos porciones de tejido conectivo que se llaman válvulas. Las válvulas son las que principalmente estudiamos en la anatomía macroscópica, pero también se le puede hacer una clasificación según su histología. Bueno, la característica principal de una válvula es que es avascular. Eso quiere decir que no contiene vasos sanguíneos. Entonces, ¿cómo se nutre una válvula? Por medio de difusión simple. Y ahora, ¿por qué es avascular? Resulta que tiene condromodulina 1 y bimentina, que estos funcionan como antiangiogénicos. Eso quiere decir que me va a impedir la creación de nuevos vasos sanguíneos. Y con respecto a las porciones de unas válvulas, tenemos primero que nada la porción fibrosa, que está hecha de colágeno tipo 1 y colágeno tipo 3. Como recordábamos del primer parcial, el colágeno tipo 1 es muchísimo más grueso. Entonces, literalmente podemos observar toda esta porción acidófila muchísimo más gruesa comparada con las otras dos porciones de las válvulas. Después, en la porción intermedia tenemos a la porción esponjosa, que esta va a estar constituida principalmente de sustancia fundamental, que serían todos esos espacios en blanco que estoy señalando, eh, por la función que tiene la porción esponjosa, que es que prácticamente al momento de que la válvula cumple su función, esta va a deformarse un poco y yo ocupo que la porción intermedia pues tenga la capacidad de volver a su forma. Entonces, esa sustancia fundamental me va a permitir que justamente funcione como una esponja que se aplasta y regresa a su forma original. Y por último, tenemos a la porción auricular o ventricular, dependiendo de qué válvula estemos estudiando, en la que van a estar principalmente fibras elásticas. Esta me ayuda a regresar de nuevo a la forma original que tenía la válvula. Y regresando con la morfología de estas, recuerden que el colágeno tipo 1 es mucho más grueso, por eso sabemos que aquí en la porción fibrosa es donde están. Y aquí estamos observando la morfología de las fibras elásticas con forma de zigzag, esa parte que estamos señalando aquí. Aquí estamos observando una tinción en la que se utilizaron sales de plata y recordemos que el tejido nervioso es argentafín. Esto quiere decir que se va a unir a las sales de plata o va a ser positivo justamente en esas tinciones. Aquí estamos observando una fibra nerviosa que está en contacto con células musculares cardíacas, de nuevo para regular, aumentar o disminuir la contracción. Además de eso, no solamente las fibras nerviosas son positivas a las sales de plata, perdón, también tenemos a las células endocrinas. Si recordamos en el tema de músculo, decíamos que hay cardiomiocitos endocrinos que están encargados de producir péptido natriurético auricular y estas también son afines a las sales de plata. Estos gránulos que están dentro del sarcoplasma de estas células también pueden ser eh, observables en una tinción de este estilo. Muy bien, ya terminamos como tal la parte del corazón y ahora vamos a hablar un poco de la circulación. Como tema general de la circulación, pues sabemos que tenemos arterias y venas principalmente. Las arterias van a ir desde una arteria elástica a una arteria muscular o mediana y después se van a convertir en capilares. Estos capilares van a unirse con vénulas postcapilares, por eso su nombre. Esas vénulas postcapilares después van a convertirse en venas medianas y en venas grandes que van a regresar al corazón. Además de esta circulación básica que conocemos, también existen circulaciones portales. ¿Qué diferencia hay entre una circulación portal y una normal? Es que en la circulación portal hay una doble capilarización. En la normal tenemos que la arteria se vuelve capilar y el capilar se vuelve vena, y ahí termina. Pero en el sistema portal es un poco más complejo, en el que el primer capilar se hace vena y después se vuelve a hacer capilar. Tenemos una doble capilarización. Y igual con las porciones portales arteriales. Tenemos esta arteria que se hace capilar y se vuelve a hacer otra arteria que se vuelve a ser un capilar y una vérula poscapilar. Prácticamente esto me sirve para que dentro de un mismo órgano yo pueda comunicar células con células según su drenaje venoso. Por ejemplo, en el riñón tenemos un sistema portal arterial
que también me sirve para contraer este músculo que está alrededor de las arteriolas y drenar mayor o menor cantidad de orina. También tenemos circulaciones portales venosas, como por ejemplo en el sistema endocrino, que vamos a analizar en los temas más adelante, pero también me sirve para que si una célula me está produciendo X molécula, llegue a otra por medio de esa circulación portal venosa. Y bueno, digamos, el principal protagonista de todo el sistema cardiovascular es el endotelio, que no solamente me funciona para, digamos, generar un revestimiento de los vasos sanguíneos, sino que también tiene funciones endocrinas, tiene funciones inmunitarias, regula la circulación, regula qué tanta sangre o qué tan rápido va la sangre dentro de nuestros vasos sanguíneos. Y además de eso, el endotelio está en contacto directo con células musculares lisas que le ayudan justamente a ese trabajo. Tenemos, por ejemplo, en la membrana del endotelio, receptores para angiotensina 2, que me funcionan como un vasoconstrictor. También tenemos dentro del citoplasma del endotelio ah, la óxido nítrico sintasa, que es una enzima que, como su nombre lo dice, me va a sintetizar óxido nítrico, que después va a tener su efecto sobre las células musculares lisas que están por debajo del endotelio para generarme una relajación del músculo. Entonces, justamente el endotelio también, digamos que tiene esta forma de avisarle al músculo que está debajo de él para relajarse o contraerse. También, por ejemplo, tiene receptores para fuerzas de cizañamiento producidas por un flujo sanguíneo que va muy rápido y esto hace que también el músculo liso se relaje para no aumentar esta presión que está ya de por sí en el vaso sanguíneo. Por ejemplo, aquí tenemos que analizar en esta imagen cuál es la célula de endotelio y cuál es la célula muscular lisa. En este caso, la que está en contacto más directo hacia la luz y hacia los eritrocitos que estamos observando aquí sería endotelio. Entonces, esta es una célula endotelial, esa es una célula endotelial. Aquí es donde estarían los receptores para angiotensina, aquí estaría la óxido nítrico sintasa y justo por detrás del endotelio, justo por abajo del endotelio, estamos observando células de músculo liso, con su núcleo en tirabuzón que observábamos en el tema de músculo justamente, y aquí estaría como tal los receptores, por ejemplo, para el óxido nítrico, y como tal aquí ocurriría como tal la contracción y la relajación según las necesidades del cuerpo que estén ocurriendo en este momento. Y bueno, tenemos ciertas sustancias vasoconstrictoras, por ejemplo, la endotelina, que es la sustancia vasoconstrictora más potente, la enzima convertidora de angiotensina, que la angiotensina, como su nombre lo dice, angio de vaso sanguíneo y tensina de, pues, tensar un vaso sanguíneo, justamente me va a aumentar la vasoconstricción. Prostaglandina H2, que también me sirve para la misma función, y los tromboxanos, específicamente tromboxano A2. Con respecto a la vasodilatación, o sea, la relajación del músculo liso que genera una apertura de la luz capilar, vamos a tener al óxido nítrico y las prostaciclinas, que de nuevo van a ser sintetizadas en la célula endotelial y van a tener su acción sobre la célula de músculo liso que estoy señalando aquí. Además de eso, las células endoteliales tienen cuerpos de Weibel-Palade, que prácticamente dentro de estos cuerpos está contenido el factor de von Willebrand, un protrombótico muy potente que de hecho está relacionado con justamente la enfermedad de von Willebrand, en la que estas personas pues no pueden sintetizarlo o no lo tienen almacenado y justamente ocurre pues una falta de coagulación. Entonces, en las células endoteliales también podemos observar, además de vesículas pinocíticas que estoy señalando aquí, pues también estos cuerpos en los que voy a estar almacenando esos factores protrombóticos. Ok, con respecto ya ahora sí a los vasos sanguíneos, vamos a tener unas ciertas clasificaciones. Para analizar qué vaso sanguíneo estamos viendo, existe como que una forma de irse haciendo ciertas preguntas para identificar en dónde estamos con respecto a su morfología. Por ejemplo, si veo fibras elásticas en la túnica media de un vaso sanguíneo, si la respuesta es sí, automáticamente sé que estoy en una arteria grande o una arteria elástica. Ejemplos de esta, la aorta, la principal. ¿Qué ocurre? Si yo no veo fibras elásticas en la túnica media, pues me va a hacer una segunda pregunta. Observo una lámina interna. La lámina interna es esta lámina de fibras elásticas que están justamente por debajo del endotelio. Y si la respuesta es que sí, automáticamente sé que estoy en una arteria mediana o muscular. ¿Por qué? Porque las venas no tienen esa estructura. Entonces, si yo estoy viendo esto y de nuevo no veo fibras elásticas en la túnica media, ya puedo confirmar que estoy en una arteria mediana o muscular. Si no veo la mina interna, me tengo que hacer una tercera pregunta.
la porción intermedia o el cuerpo de este vaso sanguíneo es pálido? Si la respuesta es que sí, estamos en una vena mediana. ¿Por qué? Porque digamos que se ve pálido por todo ese tejido conectivo que tenemos. Si no se ve pálido, se ve más acidófilo, lo veríamos, por ejemplo, con la presencia de músculo liso. ¿Qué vaso sanguíneo tiene músculo liso? Pues sería una vena grande. Como quiera, toda esta corriente de pensamiento, por así decirlo, la vamos a ir analizando conforme veamos cada uno de los cortes y observemos su morfología. Primero vamos a iniciar con las arterias elásticas o grandes, que como ya habíamos comentado, el ejemplo principal sería, por ejemplo, la aorta. Tenemos una túnica íntima que es súper pequeña, prácticamente solo está compuesta por el endotelio. Sería toda esta que estoy señalando aquí, que está en contacto con la luz. Aquí estamos viendo esta porción que sería como tal el contenido de la sangre. Justo por debajo de la túnica íntima tenemos a la túnica media, que es toda esta parte. La túnica media es súper gruesa. Aquí encontraríamos músculo liso y principalmente, o lo más característico, todas estas fibras elásticas. Las fibras elásticas son prácticamente como las que estudiábamos en primer parcial, que tienen un molde de fibrilina, después la elastina se une hacia ellas y demás, y justamente me sirve para un concepto llamado complianza. ¿Qué es esto? La elasticidad es como tal la capacidad de que algo que se deforma, o sea, que aumenta su tamaño, vuelva a su forma original. La complianza me ayuda a generar como tal esta dilatación de las arterias para, por ejemplo, dejar pasar una menor o mayor cantidad de sangre según lo que ocupemos. Y por último, tenemos la túnica adventicia, en la que tenemos igualmente tejido conectivo y esas estructuras. Eso que estamos viendo aquí es una arteriola, sería algo llamado vasa vasorum. Esto quiere decir que es un vaso sanguíneo pequeño que me irriga a otro vaso sanguíneo. ¿Se dan cuenta? Eso es una pared enorme y tengo un montón de células y tengo un montón de fibras, por lo tanto, ocupo que también otra estructura me irrigue a mi estructura principal que también pues va a irrigar a las demás. Entonces, aquí estamos en la túnica adventicia con el vasa vasorum. Algo a aclarar aquí importante es que como tal quien produce las fibras elásticas no son los fibroblastos, a comparación de lo que veíamos en el tejido conectivo que encontrábamos en el cuerpo. Aquí están principalmente células de músculo liso, y esas son las principales o las únicas realmente que me van a estar sintetizando todos los componentes de la túnica media. Ahora vamos a una arteria mediana, que es lo que sigue justo después de llegar, de venir, por así decirlo, desde la aorta, que es la principal arteria elástica. En este caso observamos esto que es la túnica íntima con su endotelio, y esta es la luz vascular. Y si se fijan, aquí estamos viendo esto, que es la lámina interna de la que hablábamos hace un momento, que es una sola lámina de fibras elásticas. Si se fijan, la diferencia principal está en la túnica media. Aquí ya no estamos observando como tal tantas fibras elásticas en la túnica media, que era de nuevo esta pregunta que nos hacíamos. ¿Fibras elásticas en la túnica media? No. ¿Veo lámina interna? Sí, entonces estoy en una arteria mediana o muscular, que es justo lo que estamos viendo acá, que como tal no hay fibras elásticas en la túnica media, pero sí veo una lámina interna. Y estas células que estamos observando aquí en forma de tirabuzón son células de músculo liso, que de nuevo son las encargadas de producir todos los componentes de la túnica media. Aquí estamos observando una impregnación con sales de plata, a la que también es afín las fibras elásticas, y aquí observamos esta lámina interna, que me está funcionando como una especie de resorte. Si observamos, hay muy pocas, literalmente hay un par de fibras elásticas en la túnica media comparada con la gran cantidad que había en las arterias grandes. Y además de eso tenemos una última lámina que me va a separar a la túnica adventicia de la media. Por esa razón sabemos que es una arteria mediana y no una arteria grande. Ahora vamos con las arteriolas. Las arteriolas como tal son las principales encargadas de determinar si el flujo pasa o no. ¿Qué ocurre? Si yo constriño o yo contraigo a las células de músculo liso en una arteria grande, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a contraer, pero esto va a aumentar el flujo, ¿ok? Porque si yo contraigo una luz tan grande, pues eso va a hacer que vaya más rápido. Si yo contraigo una arteriola, al tener una luz tan pequeña, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a cerrar. Va a ser como una especie de válvula que me va a impedir controlar el flujo. Por lo tanto, se dice que las arteriolas son las que controlan el flujo, o sea, que deciden si a un órgano va sangre o va a una menor cantidad o una mayor cantidad. Esto ocurre, por ejemplo, con el sistema simpático y parasimpático respectivamente, en el que voy a aumentar el flujo en ciertas zonas de mi cuerpo y voy a disminuirlo en otras. Justamente esas arteriolas me ayudan a decidir hacia dónde va la sangre. Y vemos esta morfología que se le describe como de ojos saltones, que es justamente que en las células de músculo liso que están alrededor se van a contraer tanto que el endotelio de la luz va a protruir
y son como estas especies de puntitos que vemos hacia la luz. Con respecto a los capilares, que es la porción pues más pequeña del sistema arterial, tenemos varios tipos. Tenemos un capilar continuo, cuya membrana basal y endotelio son continuos, como su nombre lo dice, son, eh, pues sí, no tienen ninguna especie de agujero, y aquí principalmente lo vamos a encontrar en las barreras de nuestro cuerpo. Hay lugares del cuerpo en el que no quiero que la porción de la sangre esté en contacto con mi tejido. Por ejemplo, la barrera hematoencefálica, la barrera hematotímica, la barrera hematotesticular, hematogaseosa y hematorretiniana. De nuevo, hay porciones de mi cuerpo en la que yo no quiero que haya elementos de la sangre. Por lo tanto, ocupo ese tipo de vaso sanguíneo. Después tenemos a los capilares fenestrados que van a tener un endotelio con estos agujeros, estas fenestras, pero la membrana basal es continua. ¿Dónde lo encontraríamos? Por ejemplo, en riñón y tubo digestivo, que son lugares donde estoy pasando constantemente moléculas. Por último, tenemos a los capilares discontinuos, cuyo endotelio, y al igual que la membrana basal, son fenestrados, son separados, son discontinuos, tienen estos agujeros, tanto en la membrana como en el endotelio, y los voy a encontrar principalmente en la médula ósea, en el vaso y en el hígado, que son lugares en los que ocupo que pasen moléculas de mayor tamaño e incluso células, como en la médula ósea. Y bueno, aquí estamos observando un capilar en el que está ocurriendo una extravasación, que son todas estas células que observamos aquí con núcleos de diferentes formas, son leucocitos, como los que estudiamos en el tema de sangre. Entonces, estos lugares, estos capilares, tanto los capilares como las vénulas postcapilares, son los lugares en donde llegan como tal estos leucocitos para estar en contacto con el tejido si es que se ocupa, pues, ayuda del sistema inmune, que son todas estas células que observamos aquí. Aquí observamos una vérula postcapilar. Podemos observar la diferencia de la luz. La vérula postcapilar, al no tener esta capa de músculo liso, se ve la luz mucho más reducida y no con una forma tan específica. Por ejemplo, esto de aquí que estamos viendo es una vena, esto es otra vena, esto es una vérula postcapilar. Y si se fijan, estos ojos saltones que están hacia la luz con una luz mucho más circular, mucho más específica, sería como tal una arteriola. Aquí estamos viendo ahora después de una vena poscapilar a una vena mediana. Aquí cambia la disposición de las capas. Esto que estoy señalando aquí es la íntima, que es la que está en contacto con la sangre. Ahora vamos a tener a la túnica media, que se fijan es súper delgadita. Va desde aquí hasta acá. Eso es la túnica media, comparado con las arterias, que la túnica media era grandísima. Y esto que estoy señalando en esta porción es la túnica adventicia, que es prácticamente tejido conectivo. Eh, de nuevo, las venas no tienen tanto músculo y por esa razón no se ve, pues, eh, tiene una luz mucho más irregular. Y por último vamos a tener una vena grande. Si se fijan, esto que estoy señalando aquí es como tal, de nuevo, la túnica íntima, compuesta por endotelio, la túnica media súper delgada y con solamente tejido conectivo, y en este caso las venas grandes sí tienen mucho músculo, pero va a estar acomodado en la túnica adventicia, a diferencia de las arterias grandes, en las que el músculo liso estaba acomodado en la túnica media. Se fijan, este es músculo liso que está acomodado en fascículos, yo los puedo, digamos, separar entre todo el tejido conectivo en el que está. Por lo tanto, es una disposición distinta que observábamos con las arterias. De nuevo, con respecto al diagrama que observábamos hace rato, podemos de nuevo identificar en qué parte estamos. Si de nuevo vemos fibras elásticas en la túnica media, automáticamente es arteria grande o elástica. Si no, pues vamos a preguntarnos si es lámina interna. Si la vemos, automáticamente es una arteria mediana o muscular. Y si no hay lámina interna, solamente nos quedan las venas. Si es pálida, vamos a tener que es una vena mediana. ¿Por qué? Por todo el tejido conectivo que observamos. Y si no es pálida, vamos a tener que es una vena grande, justamente por la cantidad de músculo liso que observamos, que se vería mucho más acidófila. Muy bien. Aquí está de nuevo, por si le quieren tomar captura o quieren revisarlo. Y vamos a comparar de nuevo un poco la morfología para que quede más claro. Aquí está. La vena grande es a lo que nos referíamos cuando decimos que es mucho más acidófila por toda esta cantidad de músculo liso. Y esto es a lo que nos referimos cuando decimos que es pálida por la cantidad de tejido conectivo. Recuerden principalmente la túnica adventicia, a diferencia de las arterias, que estaban principalmente todo este contenido en la túnica media.
Por último, vamos a observar que existen otras estructuras vasculares que no están relacionadas con las arterias y las venas, sino que están relacionadas con el sistema linfático. El sistema linfático es prácticamente el que se encarga de recibir todos los residuos que está produciendo un tejido y lo va a llevar de nuevo hacia el sistema circulatorio, pero primero pasando por los capilares linfáticos. ¿Cómo puedo reconocer que estoy en un capilar linfático? Por eso que estamos viendo aquí, que es una válvula. El sistema linfático, al ir, digamos que desde abajo hacia arriba, pues tienen que tener estas estructuras que me impiden el retroceso del contenido que estoy subiendo. Entonces, justamente esa es la estructura que observamos. Las válvulas están revestidas por endotelio, incluso aunque no sea como tal una arteria o una vena, sigue teniendo endotelio, y eso es todo el contenido del el quilo, que es todo el contenido linfático o todo este residuo metabólico que me van a ir dejando los tejidos. Por último, vamos a observar unas estructuras accesorias del sistema circulatorio, que aquí observamos específicamente la bifurcación de las carótidas, la carótida interna y la externa, y esta porción sería el seno carotidio, que está involucrado con la quimiorecepción. Haciendo un acercamiento, aquí estamos viendo el glomo carotidio. Estas células, que son un poco más amarillas, aquí se utilizó una técnica de Van Gieson, son células principalmente del glomo carotidio. Y esos espacios que estamos observando son espacios vasculares. ¿Para qué me sirven estas estructuras en mi cuerpo? Para estar revisando la cantidad de oxígeno que me está llegando a los tejidos. Entonces, digamos que cuando estas células se dan cuenta de que hay una menor cantidad de oxígeno llegando a los demás tejidos, lo que va a ocurrir es que va a iniciar una hiperventilación, digamos que están conectadas, por así decirlo, con el sistema respiratorio, justamente para revisar el balance entre los productos químicos que van viajando por la sangre y que de esta forma no exista pues una hipoxia. Y pues bueno, eso sería todo. Ojalá les haya servido este repaso de la clase y cualquier duda que tengan se pueden acercar con sus instructores o sus docentes de histología.